Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de febrero de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Para verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Sabemos que pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias impulsadas por repunte del crudo y buenos datos económicos de Estados Unidos. El petróleo sigue avanzando. Algunas noticias sobre Venezuela buscando una nueva reunión con Arabia Saudita, Rusia y otros en marzo. Impulsó entonces la especulación que venía también ganando terreno luego de que los inventarios de destilados y gasolinas descendieran durante la semana. Así que tenemos repunte del crudo y buenos datos económicos de Estados Unidos continúan impulsando los mercados internacionales y acciones locales se unen a ese movimiento con un poco más de euforia, mayor fuerza. Resultados empresariales también han empezado a generar algo de movimientos alcistas, algunos dividendos interesantes con tasas cercanas al 5% de retorno, otros no tan buenos con tasas un poco más bajas, pero por ahora la correlación con mercados internacionales se mantiene. En el día de ayer el dato que emocionó a los mercados fueron las órdenes de bienes durables de Estados Unidos, crecieron 4,9% en enero, mercado esperaba 2%, inversión en activos fijos continúa sólida, razón por la cual el mercado considera que por ahora el desempeño de la economía de Estados Unidos, no, sin importar las turbulencias generales en China, se mantiene en buen estado y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben la semana pasada a 272.000 desde 262.000. Es un nivel bastante bueno para la economía pese a ese repunte. Recordemos que más personas eh, tienen lo que es un aumento perdón, acá se aumenta un poco las peticiones, más personas desempleadas, pero son niveles bastante bajos. En cuanto al VIX, continúa la tendencia bajista en la volatilidad, los mercados ingresando a la zona de calma, mientras estemos sobre 22, aún hay posibilidad de continuar con las ganancias en acciones, solo un ascenso por encima de los 22 podría generar de nuevo volatilidad. ¿Y cuál sería ese escenario que podría dar paso a una corrección en acciones locales y volatilidad en los mercados internacionales? Sería el próximo incremento de tasas de la Reserva Federal. Si bien la decisión es para el 16 de marzo, aún hay tiempo, pero no se descarta que a partir de la próxima semana el mercado de pronto empiece a pensar un poco en, bueno, pero si la economía está creciendo más de lo esperado, los datos económicos en Estados Unidos van bien, el petróleo ha empezado a recuperar, y la inflación converge hacia esa meta del 2%, posiblemente tengamos un nuevo incremento. Así que estaremos atentos cuando el VIX de pronto no sea hoy, o puede serlo porque el dato de PIB estuvo muy bueno. Estaremos atentos cuando el VIX vuelva a repuntar, quiere decir que el mercado se estará enfocando en que la Reserva Federal podría subir tasas en marzo y no en junio como el mercado esperaba. Recuerden que los datos económicos en Estados Unidos han sido muy buenos. No obstante, en el otro lado del planeta, región asiática, cerraron con ganancias en línea con el resto del mercado, aunque se mantiene expectativa por política monetaria expansiva. De hecho, la inflación núcleo de Japón baja a cero desde 0,1% en enero. Kuroda del Banco de Japón deja la puerta abierta para tasas más negativas. Recordemos que durante la semana ha hecho sus comentarios que si hay que tener tasas más negativas, vamos a estimular la economía para evitar o luchar contra ese fantasma de la deflación. Y Europa también con ganancias en medio de repunte de crudo. La inflación se mantiene baja. Esperan datos de la economía de Estados Unidos que fueron publicados hace unos minutos y siguen siendo satisfactorios. El IPC preliminar de Francia sube 0,2% en febrero y el IPC 12 meses de España baja en febrero de 0,3 a menos 0,8. Continuamos entonces sin presiones inflacionarias y Europa será otro que tiene que mantener su política monetaria expansiva en medio de esta lenta recuperación. Hemos tenido entonces resultados empresariales durante la semana. Tenemos convocatoria de asamblea ordinaria de accionistas para el 31 de marzo de 2016 de Empresa Energía de Bogotá. La utilidad neta de Grupo Sura fue de 723.000 millones. Repartirá el 36% de sus utilidades para un dividendo de 456 pesos pagado en 4 cuotas. Esto fue una tasa de dividendos de 1,21. Es una de las tasas de dividendos más bajas que hemos recibido, pues también es una de las tasas de pago en la misma proporción. Por lo general, las compañías en madurez presentan un pago de 50% de las utilidades, así han sido la mayoría. BBC, digamos que tiene un menor nivel de endeudamiento y un ROE bastante alto que le permite pagar el 71% de las utilidades retenidas. Y pues Grupo Sura, con mayores adquisiciones, ahora tendrá que tomar deuda por 550 millones de dólares para la adquisición del 7,3% de General Atlantic Cooperative. Básicamente
continúan las adquisiciones, el aumento en el apalancamiento y eso no le permite pagar dividendos bastante altos. Ese aumento en apalancamiento para una holding y un dividendo bajo, si bien continúa correlacionada con el mercado y es una de las compañías más importantes dentro del índice Colcap, no se descarta que no tenga la misma fuerza que otros activos que presentan un mejor desempeño en términos de utilidades y también dividendos más atractivos. Eso es importante tenerlo en cuenta en el mediano plazo. Es importante tenerlo en cuenta en el mediano plazo. Y la noticia relevante de hoy, 8:30, PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos se revisa al alza de 0,7 a 1%. El mercado esperaba, de hecho, una caída del 0,4. Es así, era el pesimismo de los analistas, pero las cifras están diciendo lo contrario. Por eso el mercado se ha tornado del otro bando, ha empezado a tener ascensos. Porque sí, China se ha desacelerado, pero recordemos que ha sido un movimiento que el gobierno ha planeado para dejar de crecer con base en industria y en exportaciones y tener un crecimiento más por demanda interna y sector servicios. Por eso, digamos que el aplanamiento en China, que aún no ha derivado en algo tan negativo como el mercado ha esperado, y lo mismo en Estados Unidos, esperaban desaceleración y tuvimos una revisión al alza en el PIB. El índice de precios se revisó de 0,8 a 0,9, lo cual también presiona a la Reserva Federal a meditar en un 16 de marzo si cambiaría tasas o no. Así que estaremos muy atentos porque sobre el tablero se van a colocar esas probabilidades de incremento de tasa. Por ahora estaremos atentos, los compradores siguen ganando terreno en medio de esos buenos datos económicos, pero cuando nos den alguna señal estaremos atentos para mirar cuándo iniciaría el movimiento de corrección que posiblemente esté sustentado en lo que es la probabilidad de ascenso de tasa Fed. Ese será un punto clave para las próximas jornadas. Y a las 10 de la mañana tendremos dos noticias adicionales: ingresos y gastos personales de los estadounidenses y sentimiento del consumidor, las dos noticias que nos faltan durante la jornada. Bueno, tenemos para la próxima semana datos de industria y empleo de Estados Unidos. Sobre todo los datos de empleo serán clave. Recordemos la regla de Taylor, eh, ex miembro de la Reserva Federal de Nueva York, donde se compara la inflación es objetivo con la inflación actual y se compara también la tasa de desempleo objetivo, o a veces el NAIRU, contra la tasa de desempleo actual. Y bajo esas condiciones se define cuál sería la tasa de referencia que debería tener la Reserva Federal, aplicable igual la misma teoría para cualquier país. Y según los cálculos de regla de Taylor, estaríamos teniendo una tasa necesariamente de 2%. Con esa tasa de 2%, pues básicamente se empezarían a controlar las presiones inflacionarias que ya existen. Recordemos que la inflación, la tasa de desempleo que no acelera la inflación en Estados Unidos está en 4,9, así que también la tasa de desempleo está en 4,9, lo que significa que las presiones inflacionarias son probables durante este año en esta economía, y así lo vimos cuando se publicó el dato de empleo, de inflación, perdón, en las últimas semanas. Así que estos datos de empleo serán claves para determinar si la Reserva Federal podría subir tasas. Es el punto clave para la próxima semana. Terminamos semanas tranquilos. La próxima seguirá la volatilidad con datos importantes y sobre todo empleo y la expectativa de movimiento tasa Fed. En cuanto a mercados internacionales, continúan recibiendo buenas noticias económicas y mientras que un posible ascenso de tasas de la Reserva Federal se acerque, pues básicamente continuamos con movimientos alcistas. Solo cuando empecemos a ver algunas velas tipo estrella fugaz o lápida, alguna presencia de vendedores que nos alerte, bueno, el mercado le dio por enfocarse en que van a subir la tasa de interés en marzo. Por ahora dependerá del día a día y lo hablaremos cada comité. En cuanto a mercado local, podría continuar con ganancias en medio de ascenso del crudo que se acerca a los $34 por barril, y esos buenos datos económicos de Estados Unidos, la política monetaria expansiva en Europa y Japón, pues básicamente mantienen lo que es el impulso y las ganancias. Así que importante, estaremos atentos a los soportes de corto plazo. Mientras estemos sobre esos niveles, los avances, el avance de los mercados accionarios es el común denominador. Vamos entonces a ver qué nos dicen las gráficas para esta jornada. Y tenemos ascenso. Entonces, importante, continúa la tendencia alcista, aguantó los 16,200. En este momento hacemos actualización de petróleo, 34.30 por barril, 34.30. Por ahora continúa el sesgo, un pequeño canal de tendencia alcista hacia los 17.100, el escenario más probable. En esta zona no se descarta algo de resistencia, es un nivel de soporte que lleva muchas veces, así que estaremos atentos a estos niveles. También promedio móvil de 200 periodos. Esto concuerda con la expectativa de listo, movimiento bien alcista porque los datos económicos son buenos, pero nos subirían tasa pronto, así que no descartemos que exista resistencia llegando a la zona de 17.200 para el Dow Jones. El IPSA se recupera en el día de ayer, no en la misma medida que
El mercado colombiano tuvo una corrección más fuerte, tendrá que superar los 2.970, 2.980 para darnos mayor impulso alcista. Lo contrario puede estar 970, 980 contra 2.880. Igual el sesgo sigue siendo alcista mientras esté sobre 2.880, que mantiene el promedio móvil de 40 periodos la tendencia o ese sesgo alcista. Dólar por debajo de 3.300. Inicia entonces la corrección a medida que el precio del petróleo avanza. Tenemos 3.250, 3.200 como el siguiente nivel. Mientras estemos por debajo de 3.350, la caída en el dólar, el escenario más probable, 3.350. Y el WTI rompiendo los 34, hace mucho que no veíamos ese precio. De hecho, estamos ligeramente por encima de estos máximos. Así que si logra mantenerse sobre 33 hoy, si bien el 30 sigue siendo el más importante, pero si hoy se mantiene sobre 33 hay posibilidad de avanzar a 36, 38. Continúa el sesgo alcista en el WTI mientras estemos sobre 33 del nivel de soporte importante. Y el euro, que no ha podido, ha tenido toda una indecisión durante la semana, está perdiendo terreno en Estados Unidos, 109,80 otra vez, básicamente porque los datos de PIB fueron muy buenos y aumenta la probabilidad de incremento de tasas, así que por ahora leve sesgo bajista, a menos de que cierre de nuevo por encima del 1.1010, podríamos tener algo de avance adicional. Y vamos con nuestro mercado que mantiene el impulso alcista con fuerza, se mantiene la línea, nos permite trazar esta nueva línea de tendencia, aguantó los 20-25 en la jornada previa. Y para hoy tenemos los 1230. Mientras estemos sobre 2230, después de chocar un rato en el promedio móvil de 200 periodos, alejarse y disminuir la probabilidad de corrección. Así que mientras esté sobre 1230 hay posibilidad de alcanzar los máximos previos de 1280. 1230, mientras estemos sobre ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a 1280. Si hay ruptura de los 1230, hay posibilidad de avanzar a caer a 1210, 1200. 1230 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 1230 nivel clave para el día de hoy. El sesgo alcista sigue siendo el más probable y Bogotá por fin se acerca a los 57. Un buen volumen. Si supera esos 57, la probabilidad de avanzar a 59 se mantiene. Por ahora entonces, mientras cierre por encima de 57, posibilidad de 59. De lo contrario, podría volver hacia la zona de 56, 357 para mantener el impulso en Bogotá. Y luego de presentar muy buen dividendo, BBC para repartiendo el 71% de las utilidades netas, 89 centavos en dos cuotas por acción, se impulsa con fuerza en el día de ayer, aunque se ve grande la vela, apenas es un 3%, considerando que la volatilidad venía bastante baja, eso significa que la volatilidad puede continuar siendo alta para este activo. Y nos vamos con el retroceso de Fibonacci desde esta parte, llegando al 50%. Esto implica lo siguiente: mientras estemos por encima de los 1830, 1830, 1830, aún podemos llegar a los 1960. Es una resistencia bastante fuerte, no se descarta leve corrección en 1960, pero si logra perforar los 19.60, la posibilidad de volver a 22.30 se mantiene. ¿Qué lo impulsa? Uno, el dividendo es bastante atractivo. Dos, los volúmenes de negociación en acciones en el mercado se han recuperado para este año, adicional a operaciones OPA, que le implican ingresos adicionales. Así que el mercado podría estar algo contento y considerando que el año pasado fue un año de muy bajo volumen y la compañía mantuvo su nivel de utilidades. Recuerden que también la compañía tiene un nivel de endeudamiento bastante bajo. Eso implica por ahora que mientras estemos sobre 18.60 hay posibilidad, existe la probabilidad de 22.30. Se incrementaría esa probabilidad siempre y cuando rompiéramos los 19.60. 19.80, que en esa zona no se descarta un poco de resistencia, pero mientras esté sobre 18.40, 18.30, posibilidad de avanzar a ese 19.60 en primera instancia, ya seguiremos hablando de niveles más altos a medida que avance. Solo si rompe los 18.30 podríamos tener una corrección de nuevo a 17.50 que se consolida como un nuevo nivel de soporte y bastante fuerte, dado los resultados de la compañía. Celsius, pese a que los resultados no fueron buenos, logró avanzar, continuó el avance, el dividendo tampoco está atractivo, pero el mercado se encuentra comprador, así que 3.500. Mientras esté sobre 3.500 aún puede avanzar. Tenemos un poquito de zona de congestión en estos niveles. Acá hay una zona de volumen relativamente alta de los 3.800, 3.900. No se descarta que en esa zona exista una alta probabilidad de presencia de vendedores. Mientras estemos sobre 3.500 aún puede llegar a 3.800, 3.900. No se descarta fuerte presencia de vendedores en esa zona de 3.900 que también tiene en cuenta un nivel de resistencia de un canal de tendencia alcista, así que es importante tener en cuenta, no necesariamente es un nivel para desplomarse, pero sí para descansar y evaluaremos
si continúa o si logra superarlo y tenemos un rally extra. También existe esa probabilidad. Por ahora 3.500 es la zona de soporte para mantener el impulso, una zona de resistencia fuerte cerca de los 3.800 y ya miraremos qué pasa a medida que se acerque a esos niveles. Cementos Argos también continúa el avance, recupera fuerte ayer 2%. Los resultados son buenos, son satisfactorios. La rentabilidad de la compañía a estos precios no es la mejor. Digamos que los dividendos no son tan atractivos como otros, eso puede generar que con múltiplos relativamente altos pues, la valorización sea un poco más lenta, pero se logra mantener sobre 10.200, mientras esté sobre 10.200 aún puede alcanzar 10.800. No se descarta que el sesgo alcista pueda continuar pero más lento. Si llega a romper los 10.200 la caída puede ser hacia 9.800. 10.200 el nivel de soporte para mantener el impulso alcista en Cementos Argos, que no ofrece una rentabilidad tan atractiva por dividendo como lo están haciendo otras compañías. Importante los 10.200 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Cemex Latam Holding también pese resultados nada favorables. 10.400, la correlación del mercado general es muy común en el mercado colombiano que todo se correlacione. Mientras esté sobre los 10.400 hay posibilidad de avanzar a 11.200. Si pierde 10.400 volveríamos a la zona de 9.800. 10.400 la zona de soporte para continuar el avance en Cemex Latam Holding. 10.400. Canacol, fuerte avance en el día de ayer. Recordemos que tiene noticias de incremento en producción de gas, acercándose a la zona de resistencia más fuerte, 7.800, 7.700. Hay una que ya se rompió, que era este nivel. Así que, dado eso, y de hecho también vamos a tomar un retroceso de Fibonacci del punto más alto al punto más bajo. Hace mucho que no teníamos tanta tendencia alcista, después de un año que fue bastante lento. Tenemos entonces, mientras esté sobre los 7.400, hoy no se descarta que el avance continúe, mientras esté sobre 7.400 hay posibilidad de continuar a 8.900 primera instancia, 50% del retroceso previo. Tenemos también el 9.600, 9.800. Puede encontrar algo de resistencia en este punto, pero la fluidez se alcanzaría para los 9.800 siempre y cuando se mantenga sobre 7.400. 7.400 el nivel de soporte para mantener el impulso alcista, 7.400. Y si logra superar esa zona de los 9.800, el siguiente nivel son los 10.500 y una vez pase los 10.500 incluso puede volver hacia 12.200. Por ahora entonces 7.400 para mantener el impulso alcista. Continuamos con la acción de Concreto que marca precio en el día de ayer, pero curioso, marca precio a la baja. 1000 contra 1100, igual no hay una liquidez significativa. Si logra superar los 1040 hay posibilidad de volver a tener impulso. 1040 el nivel de resistencia para cambiar sesgo. Corficol se mantiene sobre los 38. Si logra mantenerse sobre 38 hay posibilidad de avanzar a 39.400 siempre y cuando rompa 38.500, que sigue siendo el nivel de resistencia clave. La ruptura de los 38 lo podría llevar hacia niveles de 37 y 36.000. 38 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista. 38.000. Vamos con la acción de Ecopetrol, que ayer avanza lentamente, 1,3%. Los volúmenes en Ecopetrol siguen creciendo, está entrando mucho volumen, acompañando la tendencia alcista, según la teoría de Charles Henry Dow, creador del índice Dow Jones. 1120. Mientras estemos sobre los 1120, aún hay posibilidad de 1240. 1120 como la zona de soporte para continuar a 1240. Si pierde los 1120, la caída puede ser a los 1080, ya perdiendo 1080 volvería el sesgo bajista. 1120, 1080 la zona de soporte tendencia alcista, mientras esté sobre esos niveles aún existe probabilidad de 1240. Empresa de energía de Bogotá marcando dojis 1820, 1760, no hay una tendencia definida para este activo. Pasamos a construcciones, el Cóndor. Marca precio en el día de ayer continúa en lateral de 1080 contra 1020, no hay tendencia definida, no hay más niveles por ahora que se puedan determinar por la menor liquidez del activo, al igual que Enca que no marca precios desde el 16, no hay niveles por ahora, no actualizaremos. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá continúa con el impulso alcista, llegó ayer a los 580, 585, ahí reportó algo de toma de utilidad de los agentes. Están apareciendo vendedores, así que no descarten que si logra mantenerse sobre 5.70, los compradores seguirán insistiendo, pero en esta zona no se descarta presencia de vendedores. Si los vendedores rompen en 5.70, podemos corregir a 5.60, nuevo nivel de soporte. Mientras estemos sobre 5.60, una tendencia alcista se mantiene. 5.70 para mantener el impulso extra.
Si hay ruptura de 570, 560, igual sigue siendo soporte de tendencia alcista. Empiezan a aparecer algunos vendedores, alguna leve toma de utilidad después del avance y 600 sería el siguiente nivel de resistencia. 570 para mantener la posibilidad de avances. Éxito después de mostrarnos un dividendo también cercano al 5%, perforó el 14, eso lo sacó del lateral en medio de un triángulo ascendente. Mientras esté sobre 14, hay probabilidad de 14.800 y 15.100. 14.000 como la zona de soporte para mantener el impulso a 14.800 y 15.100. Si vuelve a perder los 14, la presión bajista volvería a 14.000 como la zona de soporte. 14.000 para mantener la probabilidad de escenario de avance. Grupo Argos en el día de ayer logra mantenerse sobre los 17.600, así que seguirá siendo nuestro soporte. Mientras esté sobre 17.600 hay posibilidad de alcanzar 18.300, 18.800. Si pierde los 17.600 la caída puede ser a 16.700. 17.600 como la zona de soporte para mantener la tendencia alcista. 17.600 rompiendo ese nivel volvería a presión bajista. Acción de Grupo Aval descendió en el día de ayer, así que tendrá que cerrar por encima de los 1100 para volver hacia 1150, mientras esté por debajo de 1100 aún tiene probabilidad de alcanzar 1060. 1100 será el nuevo nivel de resistencia después de la caída en el día de ayer para acción de Grupo Aval. Grupo Sura continúa con tendencia alcista, un dividendo bastante bajo comparado a la tasa fija que está pagando hoy en día los TES y otras acciones con mejor perspectiva de crecimiento en términos de utilidades. Así que 36.900, mientras esté sobre 36.900, pese a eso, aún puede avanzar a 39. No obstante, no descarten que el avance pueda ser un poco más lento que otros activos con una valoración más atractiva, valoración por múltiplos y dividendos más altos. Si rompe 36.800, la caída puede ser a 35.000, 36.800 para mantener el impulso alcista, de lo contrario podría iniciar un movimiento de corrección, 36.800. Vamos con la acción de ISA que mantiene el impulso alcista, un activo de menor volatilidad, 7.820. Mientras esté sobre 7.820 aún puede alcanzar 8.200. Si pierde 7.820 la caída puede ser a 7.300, 7.400. 7.820 para mantener el impulso alcista. 7.820. Continuamos con mineros, el oro retrocediendo un poco después de lo que es la noticia de PIB de Estados Unidos. Así que con mayor crecimiento de Estados Unidos, con política monetaria, el escenario de riesgo empieza a disminuir y con el riesgo la cobertura se deshace, que ha favorecido un poco la cotización del oro. Por ahora, mientras esté sobre 2.300, independiente de ese factor, puede avanzar a 2.500. En esa zona no se descarta una fuerte zona de resistencia, incluso desde los 2.420. Si rompe 2.300, no se descarta corrección hacia la zona de 2.100, 2.300 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Continuamos con la acción de Nutresa que se mantiene sobre 24, marcando algo de indecisión de comportamiento lateral. Así que mientras esté sobre los 24, aún puede alcanzar 25.400. Solo rompiendo 24, la corrección podría ser a 22.600. 24 como la zona de soporte importante para el avance. 24.000 la zona de soporte. Seguimos con preferencial, vamos con 1100, mientras estemos sobre 1100 aún podemos avanzar a 1150. No hay relación entre la ordinaria y la preferencial, curioso, la ordinaria preferencial mantiene el sesgo alcista, la ordinaria no. Háganle más caso a la preferencial que tiene la liquidez, así que mientras estemos sobre 1100 hay posibilidad de 1160. Rompiendo los 1100 volveríamos a la zona de 1050, 1060. 1100 para mantener el impulso alcista, el cual no mantiene la ordinaria, pero prima la preferencial sobre la ordinaria. Habían que encuentra soporte en jornada previa, así que si logra mantenerse sobre 1880, 1880, hay posibilidad de retomar las ganancias hacia 2000 y hacia 2100. Si pierde los 1880, podemos descender hacia 1760 sin perder tendencia alcista de mediano plazo. Importante los 1880 para mantener ese impulso alcista en preferencial Avianca Holding. Bancolombia tampoco reacciona con fuerza. Recordemos el tema de ascenso en tasa de interés, inflación y menor ritmo de crecimiento de Colombia ha pesado un poco en este caso. 23.800 contra 25.200, posibilidad de comportamiento lateral. Si hay ruptura a los 23.800, hay posibilidad de iniciar presión bajista. Por ahora 23.800 contra 25.200, el escenario más probable, solo superando 25.200, volveríamos a 26.500. 25.200 contra 23.800, hay que estar atentos a la ruptura de alguno de esos dos niveles. Carvajal Empaques se impulsa en el día de ayer. Si logra mantenerse sobre los 1700, aún hay posibilidad de alcanzar 1900 e incluso los 2000, 1700 como la zona de soporte de un sesgo alcista que se mantiene desde mucho tiempo, aunque la liquidez no es significativa para este activo.
Preferencial Cementos Argos cierra con vela de indecisión el día de ayer. Recuerden, la rentabilidad pesa un poco sobre la decisión de inversión, 9,600. Mientras esté sobre ese activo aún puede avanzar 10.000, pero a medida que sube el precio, el dividendo cada vez es menos rentable. Así que si pierde los 9,600 no se descarta corrección a 9,200, 9,300. A Semargos le pesa un poco y a Grupo Sura posiblemente les vaya a pesar que los dividendos ofrecidos no sean lo suficientemente altos comparados con otros activos. Preferencial da vivienda y a medida que el dólar corrige también, Semargos podría perder un poco el impulso generado por diferencia. En cambio, 24,400 da vivienda, mientras esté sobre 24,400 aún hay posibilidad de avanzar a 25,600 y 26. Importante los 24,400. Si perdemos 24,400 podemos descender a 23,200. 24,400 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista, de lo contrario podría iniciar escenario de corrección. Vamos con preferencia del grupo Argos 16,700. Si logra mantener 16,700 hay posibilidad de 17,700. Si pierde los 16,700 la caída puede ser hacia 15,800. 16,700 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Y ya vamos terminando con fuerte volatilidad en preferencia del grupo Sura 36. Si logra mantenerse sobre 36 hay posibilidad de avanzar a 38. Solo perdiendo 36 volveríamos a la zona de 34. 36 como la zona de soporte. Y terminamos con fuerte volatilidad en Pacific 28%. Se pega la correlación del mercado y con mucho volumen. Entra Pacific, aunque pues las noticias no han cambiado, por eso digamos que no tenemos muchos niveles técnicos y seguiremos sin dar opinión sobre Pacific por el tema es un poco más fundamental de lo que logren el acuerdo con los acreedores. Mucha volatilidad y no se descarta que el panorama pueda continuar. Alguna vez, recuerden que logró subir casi más de 100%, de 2.500 a 6.000, más de 100% en cuestión de 4 días así y devolverse rápidamente. Escenario probable, significativo, parecido al movimiento previo. No daremos niveles, la volatilidad no da para que el análisis técnico te prime en estos casos y la volatilidad y el nerviosismo continuarían siendo el común denominador. Así que en términos generales, por ahora continuamos con tranquilidad. Hay que estar muy atentos a lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal. Por ahora, mientras estemos sobre soportes de corto plazo, el sesgo se mantiene alcista. Si en algún momento tenemos ruptura de soportes de corto plazo, recuerden que iniciamos un movimiento de corrección que evaluaremos a ver si es corrección o cambio de tendencia bajista de nuevo. Por ahora, atentos a soportes de corto plazo y llegada a niveles de resistencia. Vamos entonces a preguntas. Bueno, qué gusto estar en este comité. Muchas gracias, Carlos, por la apreciación. Pueden ir haciendo una recopilación de pagos de dividendos. Una vez sean decretados en las asambleas, haremos la recopilación porque por ahora son los proyectos de distribución que deberán ser aprobados en las asambleas que están en un rango entre 16 y 31 de marzo. En ese momento, la plataforma actualiza el tema de dividendos y les presentaremos alguna recopilación de este particular. ¿Hasta qué fecha se deben mantener acciones para recibir dividendos caso de TVA Bianca Holding? Recuerden que para que ustedes reciban dividendos deben tenerlas el día que iniciamos el periodo ex dividendo. Eso tiene que ver con la fecha de registro, pero pues para no complicarnos, si ustedes llegan con acciones a la fecha ex dividendo, reciben el dividendo en la fecha de pago. No entendí cómo Prex sube más de 20% con estos datos tan malos. Suponen de explotación de Kifa, entregan pozos rubiales, bastante endeudado, poco optimista sobre su deuda. ¿Hay algo que no sabemos? La verdad no. Y pues es muy parecido, por eso digamos que traíamos o recordábamos ese movimiento previo que tuvo también con fuerza. Sí que es la volatilidad del nerviosismo. Algunos pues sí está muy barata en términos de múltiplos, lo cual implica esa alta volatilidad, pero pues eso no es garantía de absolutamente nada. Por eso nos mantenemos un poco al margen de lo que es Pacific Rubiales por ese tipo de comportamiento. Éxito cuando presenta resultados, ya nos dio digamos, el resultado neto y el dividendo, pero pues no está el informe completo. Por ahora el dividendo, recuerden que fue bastante atractivo y eso le dio el soporte para romper los 14. ¿Cuándo se estima que salga la OPA de Isagen? No tengo la fecha definida. Los ADRs de Preferencial Avianca y Bancolombia subieron ayer 4,75 y 1,82. En la BBC Avianca subió 0,75. Recuerden que los ADR reconocen la tasa de cambio. Así que a los ADR, cuando el dólar en Colombia baja, el ADR sube más. De hecho, durante toda esta época de caída de acciones, los ADR cayeron más que las acciones colombianas porque el ADR asumió la devaluación. Así que cuando tenemos revaluación, el ADR sube más. Deben tener en cuenta el comportamiento del dólar. Por eso es probable que los ADRs tengan mejor desempeño que las acciones locales consecuencia de la revaluación. ¿Podría repetir Canacol? Bueno, vamos con Canacol, una de las más volátiles y creería que con más sustento
que otras petroleras con aumento en producción. Toca ver igual los resultados, cómo se comportan, pero está empezando a perforar resistencia, así que hay posibilidad de hacer todo un retroceso de Fibonacci desde su máximo histórico hacia primeros niveles de 9.200, tenemos el 9.800 también, el 10.700 por ahora, mientras estemos sobre los 7.400, 7.400, 7.500, la posibilidad de avanzar continúa siendo el escenario más probable para Canacol. Podría repetir las acciones con mejor dividendo. Hasta el momento los más altos han sido mineros con una tasa cercana o por encima del 5%, lo mismo para BBC, han sido los más altos. En términos de Bancolombia y Celsia está por el orden del 3 punto algo por ciento, 3.5, y pues ese Margos se quedó un poco más corto y grupo con niveles cercanos por encima del 2 y Grupo Sura con niveles cercanos al 1. Han pasado 3 días sin que haya ninguna publicación de Critical en Twitter. ¿Pasa algo? Ya estaremos dando mayor información sobre el particular. Buenos días, ¿podría repetir a Bianca y Éxito, porfa? Avianca, éxito, recuerden los 14.000, ese es un poco más sencillo, éxito rompiendo nivel de resistencia de una zona de indecisión que nos mantenía, básicamente justificábamos el lateral por el endeudamiento de la compañía, con el dividendo le da espacio mientras esté sobre 14 para poder avanzar a 14.800 y 15.100 como escenario probable. Y en cuanto a preferencia a la Avianca, eso mientras se mantenga sobre los 14, preferencia a la Avianca los 10.880 para volver a buscar el 2000, incluso poder avanzar a 2160, 2230 como siguientes niveles de resistencia. Donde puedo confirmar que se me haya pagado los dividendos en su mayor saldo. Digamos que el dividendo no se ve en la plataforma, sino un mayor saldo. Recuerden que los dividendos serán pagados una vez entramos a fecha ex dividendo. Quienes tengan acciones en fecha ex dividendo recibirán el día de pago esos recursos. Ecopetrol reaccionará con subida escandalosa como la de Pacific, que está quebrada, y Ecopetrol tiene un futuro compromiso con Reficar. Por ahora, Ecopetrol tiene menor volatilidad porque está en una condición de precio distinta. La volatilidad seguirá siendo más alta en Pacific Rubiales, bien sea para arriba o para abajo. Lo que PREX se puede considerar como una trampa, no puedo dar precios puntuales, digamos que sí es la euforia general del mercado y al tener una menor liquidez que antes, pues con poco volumen suele moverse mucho más rápido. Así que por ahora nos mantenemos un poco al margen de los movimientos de Pacific porque los técnicos no aplican muy bien bajo esas condiciones de extrema volatilidad. Así que nos mantendremos un poco al margen. Veo que para Canacol aplicó Fibonacci en un periodo no reciente para evaluar posible rebote actual. ¿Es esto válido? Claro, contemplando que los nuevos fundamentales implican un cambio de tendencia de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos todo el inicio de gas más nuevos hallazgos que le han dado una mayor fuerza y tenemos el famoso rompimiento de oro al encontrarnos por encima de promedios móviles de 220 y 40 periodos, lo cual implica que la tendencia de largo plazo ha cambiado al alza. Por eso me voy un poco más lejos en términos del retroceso de Fibonacci, contemplando un poco el cambio en fundamentales. Bueno, entonces muy atentos como siempre a los soportes de corto plazo, de ellos mantenemos el impulso alcista. Buenos datos en Estados Unidos también empiezan a alertar sobre la posibilidad de un ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal en marzo, así que tienen que estar atentos a la volatilidad. Cuando aparece ese escenario no sé exactamente, posiblemente no sea hoy, pero la próxima semana podríamos estar teniendo ya algo de toma de utilidad del rally con base en ese fundamental. Muy buen día para todos. Feliz fin de semana.